Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Nacho, hola. Paz, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nuevamente acá en Creando por PNL, en nuestro canal, Creando con PNL, perdón. Y hoy tenemos la segunda entrevista, en este caso, María de la Paz, ¿te puedo decir Paz? Sí, con gusto. Ella es médica, voy a leer porque tengo acá un listadito que, entre otras cosas, estudió biodecodificación, educación emocional y anagrama, Reiki, registros akáshicos, PNL, tapping, constelaciones familiares, y el listado sigue. Así que, si te parece bien, presentate vos y ya Me arrancamos con la presento. entrevista. Dale, gracias chicos, Nacho y Robo por invitarme. Me encanta este espacio, me parece súper necesario, así que los felicito en primera instancia. Y bueno, para contar un poco qué es lo que yo hago, más allá de todos los títulos o las carreras y los estudios, creo que se puede resumir mejor en, a mí me gusta integrar la medicina con todas las terapias holísticas para ayudar a las personas a entender la salud de manera integral. Partiendo de que tenemos muchos cuerpos, no es solamente el cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético, que todos están relacionados entre sí. Entonces, cada una de estas herramientas nos ayudan a entender la salud de manera consciente y de manera integral. Y algo que me parece importante también es que, además de estudiar medicina y todas las terapias holísticas, soy cocinera y me dedico a la cocina sin gluten, más allá que no ejerzo como cocinera, pero me parece un pilar fundamental dentro de la salud, la alimentación consciente y después, bueno, también todo lo relacionado al campo emocional, mental y energético. Y Wow. ahí, ¿Qué tal? Wow, ¿Qué wow, tal? wow, wow, wow. ¿Te quedó? no sé si quedó claro. Es verdad, me había olvidado que había estudiado para cocinera. Me acuerdo que, voy a aclarar, con Paz nos conocimos estudiando PNL. Y ella había comentado que su pasión y de toda la vida era estudiar para ser cocinera. Y por cuestiones de la vida, bueno, estudió medicina, pero siempre le gustó, digamos, su primer amor, digamos, profesional fue para la cocina. De hecho, has escrito un libro relacionado. Sí, justo tuve una entrevista que A era ver, sobre el libro, se los muestro. Ah, acá está mi libro, a ver si se cinco ve ahí. secretos para cocinar, se ve perfecto, sí. 5 secretos para cocinar sin gluten, que integra también esto, ¿no? La medicina y la cocina, entendiendo que la cocina sin gluten, muchas personas la eligen por la celiaquía y el diagnóstico, pero también hoy en día se ve que muchas personas sin diagnóstico eligen comer sin gluten por una cuestión de salud. Entonces, acá integro la explicación de por qué el gluten, qué genera en el cuerpo, qué genera en la cocina, por qué es necesario reemplazarlo, y esos 5 secretos nos ayudan a aprender el detrás de la cocina para que cualquier persona pueda cocinar y armar su propia receta sin tener que seguir recetas, porque yo cocino sin recetas. Entonces, les comparto mi método y también algunas recetas como para que empiecen a practicar, pero el objetivo es que después no sigan recetas, sino que entiendan la cocina o la clave que hay detrás de cocinar. ¿Qué tal? Está bueno Qué, eso. qué Está muy interesante, bueno. qué Porque bueno. en algún podcast también lo nombramos en uno de los episodios que a veces no es solamente cambiar las creencias o los pensamientos o la forma de cómo miramos las cosas para sentirnos bien, sino también con ejercicio físico, con la alimentación, todo eso también cambia químicamente el cuerpo y hace que de alguna forma Totalmente, nos sintamos mejor, ¿no? Qué, totalmente. Uy, se me qué fue. lindo eso. Nacho, que Así empezás a es. preguntar vos, aprovechamos Bueno, ya que estamos, bueno, antes que nada, gracias, gracias por sumarte, por compartir acá un ratito. Y la primera pregunta que se nos vino fue, ¿qué te llevó, después de haber hecho la carrera de medicina, a querer seguir estudiando otros campos, ¿no? Porque como que, bueno, muchas veces por creencias o algo, justamente uno se queda medio con la idea de que ya es suficiente o decide terminar ahí y sus estudios y después no siguen. ¿Qué fue cuándo fue el momento ese clave donde vos dijiste, bueno, hay algo más y quiero saber dónde encontrarlo? Totalmente. Me pasaron 2 cosas importantes que estuvieron de la mano. Una fue que me recibí de médica y empecé a ejercer, empecé la residencia de clínica médica y sentía que no era lo mío, sentía que no me gustaba, lloraba todos los días antes de ir al hospital, me sentía totalmente desconectada, frustrada
Y ahí es donde dije, bueno, quizás lo mío no es la medicina, es la cocina, y traté de buscar como por ese lado, pero seguía sintiendo que algo me faltaba, y soy una persona que nunca se queda quieta cuando hay algo que no, que me incomoda, ¿no? O sea, siempre voy para ese lugar, gracias a la vida, no sé. Y esa fue una de las cosas, como decir, che, no me siento cómoda acá, hay algo que no me cierra, no me gusta, bueno, me abro a seguir buscando y busqué un montón de tiempo hasta que fui encontrando esos puntos. Y otro de los hitos importantes fue que a los 2 meses de empezar a ejercer, en realidad fue cuando me enteré que había entrado a la residencia, que yo no quería, se los cuento esto porque es importante para las personas que saben del tema. No quería hacer la residencia porque estaba cansada de estudiar y estudiar y estudiar, me quería tomar un año sabático, pero bueno, como todas mis compañeras rendían para entrar a la residencia, yo rendí y dije, bueno, si entro bien y si no entro, mejor. Era como que esperaba no entrar. Ajá. Entré en un re buen puesto, que podía elegir el hospital que yo quiera, y dije, bueno, ya está, entro y empiezo a ejercer. Pero desde ese día que me enteré que entraba a la residencia cuando no quería, salimos a festejar con mis amigas y a la tarde habíamos merendado facturas con mate y a la noche salimos a comer y nos tomamos una cerveza con un lomito. O sea, todo mal. Al otro día no me podía levantar del dolor de panza que tenía y al tiempo me hacen el diagnóstico de celiaquía, que fue como el punto inicial de decir, bueno, como médica sé que tengo que evitar el gluten, no puedo comer gluten, como cocinera me ayudó a entender que la cocina la podía hacer, digamos, algo que sea lindo y disfrutar todos los días el comer sin gluten, pero con el paso del tiempo sentía que había algo más y no me podía quedar solamente con que el tratamiento es no comer gluten, y ahí es donde empezaron a llegar las terapias holísticas, primero regresiones a vidas pasadas, que justo leyendo un libro fue, no sé si lo conocen, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, Ujú. que lo recontra recomiendo porque a mí me abrió esto de decir, la ciencia te dice que las cosas son así, todo lo que está fuera de la ciencia no se puede comprobar ni medir, no existe. Y este libro lo escribe un médico psiquiatra que empieza a tener experiencias de las personas que van a vidas pasadas y digamos, como junta todas esas experiencias y escribe este libro. Que a mí fue como lo primero que me voló la cabeza, decir, un médico está contando de algo que la ciencia no tiene explicación, y él era como súper reconocido en el ámbito de la psiquiatría, entonces era como too much para mí, dije, bueno, por acá es. Después me abrí los registros akáshicos, que es otra herramienta, que también caí como en un sorteo, todo es perfecto, y en ese sorteo me dicen, bueno, abrieron los registros akáshicos y mis guías espirituales le dicen que tengo que sanar la celiaquía. Digo, ¿cómo que tengo que sanar la Eh, celiaquía? Primero, ¿cómo sabe esa persona que yo tengo celiaquía? Porque yo no le había dicho nada. Y segundo, ¿cómo que se sana? Si médicamente no se sana la celiaquía, pero ahí sentí que empezó a llegar la respuesta. Y después empecé biodecodificación, PNL, enneagrama y todo lo otro, que termina de entender que todo parte de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias, que determinan esa manera de pensar, determina cómo nos sentimos, eso determina cómo actuamos y las acciones llevan a resultados. Entonces, cuando vamos a esas creencias y entendemos el origen y las cambiamos, podemos crear lo que queremos. Y ese fue como el punto. No sé si respondí bien. no, espectacular. Totalmente. Un poco vos al principio de la charla, creo que lo dijiste, pero yo te iba a preguntar qué relación encontrás vos entre la medicina y las demás terapias que vos estudiaste. Un poco lo viniste diciendo también recién, pero Ujú. si querés agregar algo más, a mí me llamó la atención algo que vos posteaste hace poco en tu Instagram, que estuve leyendo, y que vos pusiste algo así como que nosotros tenemos nuestra propia medicina, nuestro cuerpo, nuestra propia medicina, algo así, y Ujú. viniendo de alguien que es médica, o sea, me llamó la atención, ¿no? Entonces, me quería Sí. preguntarte un poco si puedes ampliar eso. Sí, el nombre Sos tu propia medicina es el nombre de un curso que estoy armando y de esta filosofía de entender de que las respuestas siempre están adentro nuestro, y que es un poco contradictoria a la mirada que quizás venimos teniendo de la medicina tradicional, esta medicina más occidental que nos lleva a encontrar el remedio en algo externo, en una pastilla, en ir a preguntarle al médico qué es lo mejor para mí porque él sabe más que yo lo que necesito, cuando creo que en realidad estamos transmutando ese modelo a un modelo más centrado en la persona, donde quien tiene la última palabra es la persona. Y yo como médico puedo acompañar en el proceso, orientar, dándole diferentes alternativas, pero
la persona es la que sabe cuál es la mejor para su caso, y por eso invito a que nos empoderemos y que entendamos que las respuestas están adentro y somos nuestra propia medicina, porque todo parte de nuestras creencias y uno como profesional, el rol es acompañar en el proceso para guiar por la información que tenemos, ¿no? Pero los tiempos los va determinando la persona y sobre todo esto que no podemos pretender que la evidencia científica sea lo más importante si no lo pasa la persona por el cuerpo en su experiencia, porque cada experiencia es individual, más la experiencia del médico, eso sería como una mirada completa, ¿no? Entonces creo que todas estas terapias que yo fui haciendo me empezaron a brindar información que va más allá del cuerpo físico, que molecularmente me lo enseñaron muy bien en la Facultad de Medicina, a mirar al cuerpo, sobre todo a mirar enfermedades también, porque aprendemos mucho de las enfermedades, pero no cómo sostener o mantener o conectar la salud con lo que nos está pasando. Entonces, empecé con biodecodificación para entender el lenguaje que hay detrás del cuerpo, pero también sentía que había muchas veces que si no pasamos la información que nos da la biodecodificación por el cuerpo de la persona, no termina de entender, entonces ahí hice PNL porque te ayuda con estos ejercicios a decir, bueno, eh, la persona lo vive y no solamente queda en la mente, ¿no? Y de ahí las constelaciones también van más al árbol genealógico, a ejercicios que le permitan a ver con perspectiva a la persona qué es lo que le está pasando, y sucesivamente todas van sumando su punto y la parte que termina de encastrar todas las piezas para mirarnos y entendernos como un todo. Y creo que esa es la verdadera medicina, ver a la persona como un todo donde es protagonista de su historia. Está bueno eso. Hace un tiempo me hiciste acordar, estaba leyendo un libro de Neurociencia del Cuerpo, se llama, es Ujú. de Nazaret Castellano. Ah, mira, no lo conozco. Sí, lo leyeron, está bastante bueno y ella también es neurocientífica y bueno, ve cómo trata de buscar esto, ¿no? De una mirada holística del cuerpo con la parte científica, avalándolo con parte científica. Ujú. Y en una de esas tiene una frase que dice como que la mejor medicina es la que le enseña al paciente cómo no necesitarla. Tal cual, Eh, totalmente. Ay, se me puso la piel de gallina cuando escuché. y es eso, ¿no? O sea, a veces en la enfermedad está la propia cura, ¿viste? De por qué me estoy enfermando, a qué no estoy mirando o qué estoy tapando que el síntoma está saliendo, digamos. Tal cual. Me encantó esto de la enfermedad hasta la cura, que es el título de mi segundo libro, pero Mirá, abordado a la celiaquía. En la celiaquía está la cura, es el título. eh, Porque para mí la enfermedad fue la cura, en mi claro, caso, ¿no? O sea, a mí me diagnosticaron celiaquía y hoy justo la entrevista que me hicieron hace un rato era esto, ¿cómo que te curaste de la celiaquía vos siendo médica, decís que te curaste? Y sí, porque hoy yo no me siento celíaca, no siento que tenga el peso del diagnóstico, porque mi vida es totalmente normal y pude liberarme de lo que la celiaquía me vino a mostrar, gracias, o sea, no liberarme, sino liberarme del peso que sentía antes, que me di cuenta cuando me liberé, porque antes no me daba cuenta que lo tenía, pero poder integrarla y hoy sentirme en paz, ya no sentir la limitación de la enfermedad, hoy puedo hacer mi vida totalmente tranquila porque aprendí a ver el mensaje que me vino a mostrar para qué me enfermé. Y fue la cura porque realmente pude cambiar muchas áreas de mi vida y claro. encontrar la salud gracias a que aprendí a alimentarme mejor, a gestionar mis emociones, a entenderme, a ver qué me pasaba detrás de esto, ver mi árbol genealógico, que era algo que se venía transmitiendo de generación en generación. Y ahí es donde decís, la salud es integral y puedo ver el todo, ¿no? Porque eso repercutió en, no sé si se dice así, en todas las áreas de mi vida. Wow. Qué bueno, qué interesante lo que estás contando. Paz, te hago una pregunta relacionado puntualmente con la PNL. ¿Vos podrías mencionar algo que te haya, digamos, que hayas usado vos puntualmente en vos, en tu persona y que te haya servido, o que lo apliques, digamos, entiendo que también tenés consultante. Ujú, sí, sí, trabajo integrando esto, bueno, no es que trabajo porque el trabajo viene del sufrimiento y yo siento que no trabajo porque amo lo que hago, pero me dedico a esto, a acompañar a las personas en sus procesos e integro muchas herramientas de PNL. Una de las que más primero, bueno, entender que todos tenemos diferentes maneras de percibir la información, hay personas que son Ujú. más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos, entonces eso poder aplicarlo en las sesiones y hacerle entender a la persona cómo ella percibe la información me parece súper importante y fue algo que me hizo como
mucho sentido. También lo utilizo en las formaciones que doy, doy la maestría y la formación de registros akáshicos, que Ah, también el cómo yo percibo la información que va más allá de los sentidos, se aplica con esto de las modalidades. Y después también otra de las herramientas que utilizo mucho y que la utilizo en mí y la enseño y la comparto en las sesiones para que uno pueda tomar conciencia de la realidad como es y no como uno la percibe, es lo de las posiciones perceptuales, ujú. era que se decía. Sí, sí, Donde es como, bueno, primero me pongo en mi lugar, después me pongo en el lugar del otro y después lo miro desde afuera como para mirar todo el conjunto y no quedarme solamente con mi punto de vista, que es una partecita así de la realidad y que me hace, eh, que obviamente es importante entenderlo, pero decir, bueno, esto es una parte nomás, hay otros puntos de vista que suman al todo y si yo me quedo solamente con mi punto de vista, tengo un sesgo de la información, ujú. y no puedo tomar conciencia del para qué me está pasando lo que me está pasando, que es lo que nos ayuda a transformarnos, ¿no? Interesante. Muy bueno. Esto me trae también un poco a algunas de las últimas sesiones que estuve teniendo para mí, o sea, con un profe que me guía. Y algo de lo que encontré fue esto, ¿no? De cómo aprender a desactivar mecanismos internos que me llevaban a estresarme, que me llevaban a ponerme en un lugar donde no quería, eso activaba químicamente emociones como poco placenteras y todo, y aprender como de a poquito a que está en mis manos cambiar eso, digamos. Eso fue un hábito que aprendí y así como cada hábito y cada cambio, trayendo un poco lo que decías hace un rato de cambiar hábitos, con el tiempo uno también puede volver a reprogramarse y aprender también cómo crear un camino que sea el que te gusta más, que te lleve más a un estado más pleno, ¿no? Tal cual. Eh, Tremendo. Trayendo eso, ¿tenés algunas técnicas que uses vos para vos? Tipo, no sé, a la mañana afirmaciones, Sí, bueno, eso también, el ejercicio meditaciones, ¿cuál sería ahí como tú? yo lo que más utilizo es escribir, o sea, Ujú. cómo me siento y con qué me conecta, o sea, qué viví en el día, cómo me sentí, qué me viene a mostrar y hago visualizaciones o meditaciones donde voy a la raíz de eso. Ujú. Lo utilizo mucho en mí y lo comparto también mucho en las sesiones. Este es un ejercicio que me lo enseñaron en la formación de biodecodificación, el camino al inconsciente, que no lo habíamos visto nosotros en el practitioner, no sé si ustedes lo vieron en el máster o en el instructorado, pero que busca esto, ¿no? Primero, identificar cuál es la situación, qué pensamientos tengo de esa situación, cómo me siento, qué emociones hay detrás y en qué parte de mi cuerpo se me manifiesta. Entonces, después de ahí, hacemos un camino para hacer todo ese recorrido y llegar a la raíz donde empezó esa emoción. Eh, que bueno, era un curso de PNL para biodecodificadores, entonces Ok. ese lo utilizo muchísimo porque realmente entendés el lenguaje del cuerpo, esa emoción, esa sensación física que estoy teniendo, hacia dónde me lleva, cuál fue el origen, ¿no? Eh, y después, bueno, utilizo mucho también las frases de los triunfadores, Ajá. que eran como conectarse con esas afirmaciones que nos ayudan a empoderarnos. Y también, no me acuerdo el nombre del ejercicio o si era el mismo, pero el de los cuatro cuadrantes que habla de, La frase de ¿cómo se poder, llama? Esa, las frases eh, del poder. Las habla cuatro fases de poder. Yo los Esa, las uso. cuatro frases de del poder. Freud y yo Eh, ahora. Claro, como primero entender que, sobre todo en las personas que consultan cuando no están muy perdidas porque estuvieron toda su vida enfocándose en el afuera y no saben quiénes son, qué les gusta, qué no les Ujú. gusta. Bueno, a ver, ¿por qué sos valiosa? Yo soy valiosa porque tengo todo esto. Las cosas que no me gustan de mí misma, que creo que me definen, en realidad son comportamientos adquiridos que los puedo cambiar. Exacto. Y después, el conectarte con las cosas que querés lograr en la vida te hacen sentirte merecedora y enfocar la energía hacia eso y agradecer lo que tenés te conecta con la abundancia. Entonces, realmente, el practicarlo todos los días te cambia tu estado de vibración y por ende creas otras cosas, que lo apliqué mucho en mí en los momentos que lo necesité. Hoy en día, esto lo termino resumiendo en el día a día, en escribir un poco cómo me sentí, qué fue lo que viví, pero
cada vez lo utilizo más en los momentos que lo necesito, porque en el día a día soy como más consciente de una respiración, de enfocarme en el presente, qué es lo que tengo, agradecer y arranco, digamos. Hermoso. Claro, Qué, claro, qué- claro. qué bueno Sí, esto que comentaste, porque yo lo uso mucho también conmigo y con alumnos. Y, y hay veces que al principio se niegan, les cuesta, porque yo digo, Sí, es ¿no? fundamental que conozcan sus fortalezas y debilidades, que en definitiva es eso. claro, claro. Eh, y uno enseguida identifica cuáles son las debilidades. Todo lo malo que tengo, lo sé. Pero cuando preguntas las fortalezas, nadie quiere. No, Nada, no. sí, Entonces cuesta un montón. Y yo insisto, tal insisto. cual, Y después me encanta porque los resultados que obtienen son muy buenos, es muy poderosa esa técnica. tal Y cual. me gustó que lo hayas nombrado porque yo lo uso siempre. Así que espero que mis alumnos vean esta entrevista y decir, Y lo ¿vieron? hagan. Que lo hagan. ¿Vieron que ¿Vieron que ¿Vieron que... funciona? No, pero posta, es como que quizás también esto, ¿no? De salir de la zona de confort, cuando uno quiere empezar a cambiar algo, cuesta, ¿no? El entrenar ese hábito, pero realmente no necesitas mucho tiempo para ver los cambios. Yo, por lo menos las veces que lo he hecho, son los primeros 4 días quizás tenés como esas resistencias, pero después del cuarto día empezás a ver el cambio y ya te motiva a seguir haciéndolo. Así que háganlo. Ah, Háganlo, háganlo, háganlo. Esto también tiene que ver un poco con, se me viene lo de modelado, ¿no? Que está creo que en el re, máster, pero que ahí te muestra, ¿no? Como que uno puede, y automodelarse también uno mismo, ¿no? Si pude con esto, si pude con lo otro, si, cuándo sí te salió bien, ¿no? Algo. Por ejemplo, usando las preguntas del metamodelo de, no, bueno, no soy bueno para esto, no soy bueno para esto, pero en qué otra circunstancia sí se te dio eso, digamos? ¿Y cómo tal podrías cual. eso traerlo a esta situación? Y ya te abre el Re. abanico de posibilidades y te saca de un lugar estático, fijo en el que estabas, a nada, a jugar con alguna nueva realidad. Tal cual. Que el otro día vi que me habías comentado algo, Rob, en uno de los ejercicios que también lo utilizo mucho, el hacer como sí, porque te das cuenta, como dijo recién Nacho, o sea, todo parte de Tal acá. cual. Entonces, cuando vos abrís otra posibilidad, otra pregunta que te permita ver otro campo, de repente es como decís, che, esto no lo había pensado y ahora lo estoy viendo porque mi limitación era mental, digamos, no Tal había otra cual, limitación. Claro, claro. tal cual. Em, el hacer como sí es una de las que también me salva en esos momentos donde yo estoy en el pozo y no sé cómo salir. Y esto que dijiste de las preguntas, también lo he visto en otras técnicas que he hecho. Barras de Access es otra herramienta que Ujú. también utilizan mucho esto de no hacer afirmaciones, sino abrir preguntas, porque la pregunta te abre a las posibilidades, en cambio la afirmación es como que te cierra, ¿no? Entonces, Totalmente. cada vez que tenés una afirmación, bueno, transformarla en una pregunta, cuestionar, 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 porque ahí vas a llegar recién y no hace falta tener la respuesta en el momento, sino preguntar para que se abran las posibilidades. Tal cual. ¿Qué pasaría si? ¿Qué tengo que aprender de esto? Tal Como, cual. como decía Einstein, la respuesta se encuentra en la pregunta. Justamente decía, o sea, cuando, en una buena pregunta está la Está la respuesta de... respuesta. Tal cual, Tal Sí, cual, tal sí, cual. sí, sí, sí. tal Me encanta. cual. Me encantó. Tremendo. Bueno, esas eran todas las preguntas que No, tenemos. me queda una, pará. Hay una más, hay Sí, una más. sí, sí, tengo una más. Y tiene que ver si es que vos tenés algún patrón, digamos, de tus consultantes. Si vos Ah, decís, "No, la mayoría me consulta por tal motivo, la mayoría por esto". ¿Tenés un patrón armado así o tenés idea, un Sí, porcentaje más? ¿Sí? sí, la mayoría, o sea, los principales temas, que justo el otro día lo estaba hablando, Ujú. al ser médica creo que todos como que apuntan a esto, a enfermedades, porque les da como Ajá. la tranquilidad de decir ella es médica y también tiene esta mirada. Entonces la mayoría son enfermedades, pero en el segundo motivo de consulta más frecuente son temas de parejas y vínculos, relaciones. Y Mira, por último, con menos frecuencia, conflictos económicos con el dinero. Pero eso sería como lo más común es enfermedades, para entender qué me quiere decir esto. está bien. Ok, muy bien. bien. ¿Alguna enfermedad en particular por la que hayan estado consultando que se haya repetido o no? Sí, déjame que piense. En realidad, ay, porque son muy variadas, digamos, de todo un poco, pero em, ay, no se me viene ninguna así como frecuente que sea siempre es esta ahora.
Pero sí, el otro día, bueno, estaba haciendo una limpieza de las consultas, de la hoja de las consultas, tengo dos carpetas así, o sea, un montón de personas. Eh, Ay, pero no se me viene, déjame que se me vayan los nervios y te cuento. No, mentira, no, ya te Pará. digo. Esa queda para Paso, otra porque no la entrevista. tenía pensada. Eh, ¿Las consultas son presencial o virtual? O ambas. Ambas, Ambas. presenciales y virtuales. Sí, por Ok. ejemplo, bueno, últimamente hubieron varios casos de fibromialgia, Ajá. bruxismo, Mira, ese tema, algunos cáncer, digamos, diferentes tipos de cáncer también. ¿Qué más? autoinmune, algo. Ah, en una época tuve muchos de problemas de hígado, hígado graso, cirrosis. Autoinmunes, sí, lupus, artritis reumatoidea, em, ¿cuál más? Bueno, celiaquía me Claro, consultaron varias veces. claro, Claro, claro. Sí, eso perfecto. sería más o menos. Bien. Ahora sí, ¿Y Nacho. alguna pregunta que te hubiese gustado que te hagamos? Em, no, creo que no sé, estuvieron muy buenas las preguntas. Creo que son, creo que las que yo hubiese hecho, así que me parecen bien, ¿no? Ninguna más. Yo le quiero hacer preguntas a ustedes. ¿Cómo puedo? Ah. Sí, por supuesto, dale. No, esto, cómo ustedes en esto que avanzaron en la formación de PNL, cómo lo viven en su vida hoy, en sus vidas, y si lo utilizan para acompañar a otros en ambos casos, no tanto Rodo como Nacho. Te dejo la Bueno, primera. en principio yo lo usé para mí, lo que yo aprendí, sobre todo en el máster y después en el trainer, me sirvió mucho para hacer cosas y lograr proyectos que tenía ahí guardados y algunos no sabía que tenía y otros sabía que estaban, pero no me animaba a llevarlo adelante. Ujú, Entonces, lo primero que hice fue tener una escuela de Aikido, de artes marciales, que siempre lo quería tener y no me animaba. Lo segundo que logré después del trainer fue terminar la tesina y recibirme en la facultad. Y el otro tema que grande que tenía pendiente, y ese todavía lo tengo medio pendiente, que era viajar por el país en moto. ¡ay, qué hermoso! La moto la tengo, pero todavía no empecé a viajar. Así que eso digamos que Bueno, está en proceso. Hasta Jujuy podés irte, vamos a estar Está en esperando ahí. de proceso, dale. una. Está en proceso. Si vas Y, y, para sí Jujuy, te esperamos. y sí lo aplico, lo que aprendí en PNL, después yo estudié coach Ujú, y tengo sesiones también con consultantes y aplico. Yo estudié life coach, coach de vida, y aplico mucho PNL. ujú, Creo que es una muy buena combinación. Coach y PNL es muy buena. De hecho, la gente que me consulta, primero arrancamos con una sesión de coach y después ya en la segunda sesión o tercera, ahí ya utilizamos técnicas de PNL y funciona muy bien. La verdad que se integra muy bien, me siento muy cómodo. Eh, y bueno, después con Nacho nos embarcamos en este proyecto creando con PNL, con el canal de YouTube y en Instagram. Y tenemos otros proyectos en conjunto también y otros por separado, que tiene que ver un poco con todo esto, con PNL, con neurociencias, con inteligencia emocional y bueno. ujú. Bueno, también eso, estudiando clases, porque una cosa lleva a la otra, empezar a dar clases en un instituto terciario y ahí me dijeron, como yo, dice, vos sos coach, tú te PNL, ¿no querés armar una especie de taller, cursos? Y bueno, y se convirtió, lo que fue una charla, se convirtió en una materia, primero cuatrimestral y después anual, No, eh, hermoso. Qué que se lindo. llama EDI, Espacio de Definición Institucional, y ahí doy una unidad de PNL, una unidad de coaching y una unidad de inteligencia emocional. Con esta herramienta que Hermoso. aprendí, y los chicos están chochos. Wow. Eso. Qué lindo. Qué lindo y qué necesario dar eso, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Qué estudiaste en la facultad que hiciste la tesina? Licenciatura en comercialización. Ah, mirá, tremendo. No, qué lindo, me alegro un montón que ese espacio esté. Yo, bueno, también estoy ahora en la Facultad de Medicina acá en Jujuy y estoy justamente en una materia que se llama Espacio Curricular Integrador,
y que Ujú, apunta a eso, ¿no? Sin yo saber que estaba esa materia o cuál era la currícula, me anoté, digamos, porque, bueno, me anoté en esa, pero apuntan mucho a eso, a integrar un montón de cosas, así que me encanta que cada vez más en las ujú. carreras se aborden estos temas. Sí, sí, Pues, tal cual, tal cual. Buenísimo, gracias, Rob. éxito. Bueno, Cuenta ahí cada tanto cómo le van las clases y los Qué alumnos te... hermoso. sí, porque hago prácticas, me animo, ¿viste? Como a veces presencial, a veces virtual, me gusta más que sea presencial. Y hago juegos, hago dinámica. Al principio los chicos me miraban así, ahora se copan y están re contentos, están re Claro, felices. Este, hermoso. dicen que soy el mejor profe. Ah. Ah, hermoso. Es que sí, o sea, yo no creo que lo digan de compromiso, sino que cuando uno empieza a entenderse y a pasar por el cuerpo todo eso que quizás puede ser teoría, Exacto. ahí ves la diferencia y es como, está buenísimo esto, que al principio te genera esa resistencia, pero después es como lo más. Lo que me pasó en un caso muy puntual, un día vinieron los alumnos y me dijeron, profe, tenemos que dar una exposición y tenemos miedo, no nos animamos, nos ponemos nerviosos. Y bueno, les enseñé ejercicios de respiración, de meditación, anclajes, y yo presencié el oral de cada uno de ellos. Y estaban en lo chocho, chocho, y después Ah, hermoso. vinieron, terminaron, me abrazaron, me agradecieron, y si esto si no hubiera sido por vos no habíamos podido hacer. Así que puse en práctica algo que parecía algo Todo. que lo había. Tremendo lo de los anclajes también, yo también lo uso mucho. Tremendo, anclaje tremendo, Es tremendo. buenísimo. ¿Y vos, Nacho? Y yo, bueno, también como Rodo empecé un poco por mí al principio, como que había probado con terapias y eso, pero sentía que algo, como que quería algo más. Estaba estudiando administración en ese momento. Y bueno, de más chico hice bastante música, tenía una banda y me quedé como con algunas cosas ahí puntuales de, che, bueno, quiero mejorar esto, quiero empezar a hacer cosas y estaba como se me había ido de esa banda, me había quedado como con creencias limitantes de, che, bueno, no soy bueno para esto o no voy a poder vivir de esto, etcétera, etcétera. Y empecé como a cambiar un poco esto y a decir, bueno, pero ¿qué es lo que realmente quiero de esto? Yo quería hacer música y me estaba limitando por haberme ido de eso, dejar de hacer, dejar de crear y sentía como que mi cuerpo me seguía pidiendo, por favor, seguí creando, digamos, no dejes de hacer lo que te gusta, digamos, por más allá que Claro. vivas de eso o lo que sea, seguilo haciendo porque te hace bien. Y bueno, la PNL me sirvió un poco para eso, para también creencias limitantes, me costaban ciertas cosas y decir, bueno, para cómo alguien que ya pudo, cómo hizo esa persona para llegar a eso, empezar a tomar clases, a estudiar, a hacer meditaciones o visualizaciones para llegar a eso. Y hoy en día me encuentro en una etapa creativa de mi vida muy hermosa, donde me están saliendo cosas que antes no me salían, paso horas creando, haciendo música y me encanta. Y mm, explorando también como viendo de qué forma puedo hacer que eso me dé un ingreso el día de mañana. Este, Hermoso. terminé lo de administración y bueno, la idea ahora es volverme a Jujuy a vivir allá y hacer un poco de PNL, de administración y de música también. Sí, sí, sí. Qué hermoso, hermoso. Me alegro un montón. Bueno, y yo quiero hacer una última pregunta, porque me dan el espacio, No, ya está, pero tiene que era una ver sola, con era lo una que contaste. sola. Ah, ¿esto sale más? Ah, es Vemos, otro vemos precio, si, dos Eso vemos preguntas. si la aprecio. respondemos, claro. No, que se siente cumplir las metas. Ah, ¿quién contesta? ¿Yo? ¿Los dos contestamos? Los dos, para los dos, No, es porque ambos maravilloso. contaron eso, ¿no? Sí. Cómo fueron cosas que tenían postergadas, porque una de las cosas mías fue este libro, y cumplirlo es como, uf, bueno, y quería saber ustedes cómo se No, sintieron cumpliendo esas metas. eh, a mí, te digo la verdad, primero hay cosas que, como me costó creerlo, que estaba pasando lo que yo quería que pasara. Ujú. Digo, Ay, che, sí. esto es real, es verdad. Aparte se dio todo tan bien, o sea, mejor de lo que no había planeado. Yo Ujú, tenía, en un momento cuando yo decidí tener la escuela de Aikido, para lograr eso tuve que tener reuniones, charlar, hablar delante de mucha gente, presentar la escuela, y yo no estoy acostumbrado, no estaba acostumbrado a eso, a hablar en público. Y más bien tímido, callado, introvertido, me costó muchísimo. Y después cuando me empecé a alargar así, dije, wow, soy yo, estoy hablando, estoy presentando esto, estoy mostrando esto, estoy
estoy diciendo que voy a hacer esto, y después dije, ¿será que lo voy a hacer? ¿O es todo un sueño? Y, no, y después en la medida que te lo propones, después te das cuenta de que las cosas se van dando. Tal Es cual. como que vos lo deseás, lo presentís, pero ya cuando lo tenés mentalmente armado algo y vas para adelante, es como que ya está, ya está ahí, da el paso. Y, y yo creo, si mal no recuerdo, creo que fue con vos, Paz, que hicimos un ejercicio en el Practitioner, que vos me preguntaste, yo creo que comenté esto, y vos Sí, me sí, dijiste, sí, sí, sí. ¿y qué te impide lograr eso? Yo dije, Chan, y no sé qué me impedía, lo quería hacer, pero no me animaba. Sí, Eh, me acuerdo. y hoy lo logré y la verdad que estoy re feliz y he logrado otras cosas que no estaban previstas, como dar clase, que surgió de la nada, de un llamado telefónico, un día me llama, ¿querés dar clase? Al otro día, al mes de que me recibí. ¿No? Wow, ¿Querés dar clase? Digo, no estaba en mi plan de dar clase. Y, y hoy, hermoso. y hoy estoy en 3 materias y empecé el año pasado, o sea, se fueron dando cosas, ¿viste? Y hay otras cosas que todavía no hice, pero que empezaron así como surgió esto con Nacho, che, hagamos entrevista, hagamos el canal. Hay gente que ya empezó a ofrecerme otras cosas y que no digo que sí porque no quiero, no puedo cumplir, porque el tiempo, ¿viste? Claro, Me tengo que acomodar. Me van a echar, claro, de a poco. de a poco, me van a echar de mi casa, si no, ¿viste? No estás nunca acá, siempre estás afuera. Pero respondiendo a lo que dijiste vos, me sentí muy feliz y muy agradecido a lograr mis objetivos, mis metas, mis sueños. ¿Sí? No, qué lindo, Yo gracias. agrego a esto que hay metas donde me sentí muy bien y hay otras que esperaba más también. Hay ¿Mm? otras que Ujú. las veía como muy guau y cuando las viví era algo muy tranquilo. No fue tanto lo que esperaba, digamos. Claro, Pero sí creo que lo lindo fue el proceso, el haber llegado hasta ahí. hermoso, O sea, en quién hermoso. tuve dónde tuve que ponerme límites, donde no me estaba poniendo, dónde tuve que esforzarme un poco más, donde no me estaba esforzando, dónde tuve que dejar de hacer, donde estaba haciendo. Eh, Tremendo. ahí sí encontré como cositas que digo, wow, sí, eso es lo que estaba buscando realmente. Que vale mucho más que la meta, ¿no? La meta después terminé y Mm. bueno, ya quería otra. Terminé una Tal canción cual. y bueno, vamos al álbum ahora o vamos. Y no para eso. Pero lo lindo es esto de poder como ir sacando cosas donde antes no podía, no sé, descifrando ahí esas cositas que estaban como pendientes y viendo qué aparece de eso. Está bueno eso que dice Nacho, Tremendo. está bueno lo que dice Nacho porque yo eso con mis alumnos lo hablo siempre, que a veces uno que aspira a algo, tiene una meta, un objetivo, y cuando la logra, puede pasar eso, de que estás muy feliz, lo logré, es lo que yo quería. O puede decir, ¿Y ahora? ah, era esto, Claro, y no era lo que vos sentías que pensabas que ibas a sentir. O puede Claro. ser que no claro. la logres también. La otra opción es hacer todo el esfuerzo, la dedicación, y no llegues a lograr como querías. Pero bueno, está bueno que decís vos, porque no siempre, digamos, el objetivo final, este, Como no poner te logra emocionar como uno pensaba que te iba a emocionar o sentir, ¿no? claro, y no poner como que lo externo sea lo que nos vaya a llenar, digamos, o completar, sino el esfuerzo, la dedicación, la Tal cual. paciencia, el explorar, así Tal no cual. llegue a eso, digamos, sino Y eh, El proceso. disfrutar el proceso, claro, como dijiste vos, eso, claro, disfrutar el claro, proceso. claro. Crear el Tremendo. hábito. Sí, sí, sí. Hoy Eso en me día, puso la piel de... Uy, perdón. tranqui, tranqui. No, Y ahora, decime, y sí. ahora responde vos esa pregunta. Como que Ahora responde la voz. es un tipo de filosofía que me está ayudando hoy en día a tener los pies en la tierra y no querer ir demasiado lejos y a valorar un poco lo que tengo ahora, digamos. Tremendo, tremendo. Mientras lo decía se me ponía la piel de gallina porque a mí me pasó lo mismo. Yo fui muy, siempre fui como muy volada, como si vivir en una nube, digamos, de sueños. Y de repente es como, bueno, pero estás acá para lograrlo. O sea, poner los pies en la tierra y empezar a plantearte los objetivos y a hacer esos pasos que te van a llevar a. Y me acuerdo que, bueno, como que dije, con lo del libro empecé en el 2020 y yo ya lo quería tener y las cosas no salían como quería. Entonces fue como, bueno, y frustración y esto, y como que había quedado la sensación de que el libro tenía que salir a la luz, pero no se daba. Y todo me decía, bueno, esperaba paciencia, hasta que de repente, en un momento, fue como, pum, aparecieron todas las cosas, o sea,
se dio todo y fluyó y hoy lo tengo en mis manos. Y me encantó esto que dijo Nacho porque hoy viendo el diario del lunes y en Ujú, retrospectiva, la versión mía que empezó a escribir el libro no tiene nada que ver con la versión actual ujú. y todos los pasos fueron necesarios porque si no, no iba a poder sostener lo que está pasando hoy en día. Eh, y realmente es como uno, las dos partes de ustedes, ¿no? Sentir esa satisfacción de haber logrado las cosas, pero también entender que el proceso se da en los tiempos que tienen que ser y en los tiempos que uno se va transformando y se va convirtiendo en esa versión que puede sostener esa meta. Y que cuando llegue esa meta, obviamente querés otra cosa, pero lo lindo es que una puerta te abre otra, ¿no? Y se va dando todo, que quizás hay cosas que te las esperás, otras que no, pero lo importante es eso, en quién te vas convirtiendo mientras vas cumpliendo cada una de esas cosas. Qué grande. Paz, si alguien quiere comprar tu libro, ¿dónde lo puedo hacer? Por el momento, o sea, lo pueden comprar en la editorial, es Agua a la Boca, en mi Instagram está el link, lo pueden comprar por ahí. ¿Ok? Y si no, también yo tengo un par acá en Jujuy para las personas y mandé ahora un par de ejemplares a Córdoba para tenerlos como ahí ya mismo, ahora que si alguien lo quiere. En Jujuy y en Córdoba están disponibles, me avisan, me pueden escribir por Instagram, @soy María de la Paz y coordinamos, y si no, también en mi Instagram está el link de la editorial que lo piden y se los mandan a su casa. Bien. ¿Nos mostrás otra vez, por favor, la tapa del libro? ¡Esa! Ahí está. Este Cinco es, secretos para cocinar. Espectacular. y les muestro un poquito de adentro para que vean. Es muy Soy María de bonito. la Paz en su Instagram. Sí. Voy a Genial. mostrar alguna recetita, miren esta pizza. Ups, Bien, ya me dio hambre. me gusta, ¿eh? Me gusta. Estamos listos para ir a comer. Miren, un lemon pie. Era, era. Y vos dijiste Así que que bueno. tenías un segundo libro o que ibas a escribir un segundo libro ya. Lo tengo en mente porque este Ok. libro en realidad era un solo libro que cuando lo pensé lo dividí en dos. Uno era la parte integrando todo lo que la celiaquía me vino a mostrar, los 5 secretos. O sea, empezó siendo entender la medicina, o sea, la celiaquía desde la medicina, la celiaquía desde la cocina y la celiaquía desde lo emocional. En este libro integré la celiaquía desde la medicina y la cocina, principalmente la cocina, pero les explico un poco lo desde la medicina, y en el otro libro, que está escrito, pero lo tengo que terminar de armar porque los dividí en dos, es la enfermedad fue la cura, es el título, que hay detrás de la celiaquía, ¿no? ¿Qué Wow. conflicto emocional hay detrás y qué nos viene a mostrar? Qué bueno. Que está en Qué bueno. proceso. Ah, Bien. Mierda. Y ya un poco para ir terminando, así ya te dejamos tranquila por hoy, María Paz. ¿Tenías un proyecto, aparte del libro, otro proyecto en mente que puedas contar o que quieras contar? sí, terminé el libro, y ahora estoy con otro, que es una escuela porque esto sentía que en las sesiones, yo doy sesiones uno a uno, doy también talleres grupales, algunas formaciones virtuales, Ujú. pero sentía que me faltaba como un acompañamiento, como información que le permita a las personas sostener lo que aprendemos y trabajamos en las sesiones, haciendo como una analogía a un proceso de las enfermedades. Tenemos enfermedades agudas y crónicas. En las sesiones vemos como lo agudo y quiero algo que me ayude a sostener crónicamente lo que trabajamos en las sesiones para que lo puedan conectar con la salud realmente, conociéndose en profundidad, que en las sesiones uno a uno no puedo trabajar los 7 pilares que yo digo que nos llevan a la salud. Entonces, estoy armando una escuela donde Ya. comparto los 7 pilares para conectar con la salud y entender que somos nuestra propia medicina, por eso le decía el nombre del curso o la Ok, escuela ok. de salud, que está en proceso, donde hablo de esto, de un proceso de 7 pasos o de 7 pilares que nos permiten conectarnos, que son la gestión emocional, la alimentación, el descanso, el movimiento. Por eso hablábamos con vos, Rodo, Ah, de conectar con el movimiento consciente, genial. el contacto con la naturaleza, el entender las relaciones y los vínculos, cómo influyen en nosotros, y conectar con el propósito. Por eso les preguntaba a ustedes también qué se siente cumplir con eso, ¿no? Qué grande. Qué bonito. Qué lindo, ¿eh? Así es. Qué placer, qué placer. Bueno, Bueno, Igualmente, me siento así, qué miren la placer. cara, la No, sonrisa no, sí, oreja a sí. oreja desde que empezamos. Te queremos agradecer mucho porque la verdad que sabemos que tenés un día bastante movido y recién venir a una entrevista y aceptaste sin inconveniente estar con nosotros. Creo que casi una hora estuvimos Gracias. acá. Así que Sí. eternamente agradecidos. Salió de 10 esto. Me encantó. Así que
te agradecemos y nos comprometemos a tus vivos cuando dispongas, pero vamos a coordinar. Y pues, nada, Nacho, ¿querés decir algo más? Y ya cerramos acá. Eso, también, bueno, me quedaron ahí algunas preguntas, pero creo que Para da la para próxima. hacer otra. Sí, 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 sí. Después de que salga el segundo libro, ahí vamos con algunas Mortal. nuevas. Este, agradecerte sobre todo por la buena onda, el compartir, eso. Gracias, Perfecto. gracias. Yo les agradezco a ustedes también por el espacio, por la invitación y por lo que hacen, como les dije al principio, porque siento que es súper necesario esto y por la iniciativa y traerlo, ¿no? Y hacerlo, que es lo que a veces nos cuesta. Así que gracias a ustedes y también a las personas que lo vean, lo escuchen. Gracias. Gracias, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cerramos, pero gracias. no te vayas todavía. Gracias, No, ¿eh? no, no.